Bienvenido al módulo 7 de Práctica Profesional 1. Vamos a desarrollar el tema de las partes dentro del proceso penal. Dentro del proceso penal, como lo habíamos mencionado, en el cual es un proceso continuo y en el cual no se tienen que retrotraer las etapas en las cuales se van llevando adelante para llegar a un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado en el cual el juez dictamina mediante una sentencia? La logicidad o la idea del proceso penal es tratar de llegar a una sentencia en la cual se resuelva el proceso penal. Dentro de este devenir van interviniendo distintos sujetos. Estos distintos sujetos por excelencia son el propio juez, que debe dictaminar lo que establece un acusador y lo que dice y manifiesta el acusado, en este caso puntual el imputado. Es decir, que las partes dentro del proceso penal son el juez, el fiscal de investigación, en el caso de que estemos dentro de un sistema acusatorio, el fiscal de investigación, que posteriormente interviene el fiscal de cámara, y el acusado. Posteriormente el juez va a dictaminar en virtud de estas intervenciones que tengan la parte. El Ministerio Público Fiscal obviamente va a estar colaborado por sus secretarios y asistentes, pero son personas que no están con la relevancia que tienen los otros sujetos que mencionamos. Aparte del fiscal, del imputado, del juez, hay otros sujetos que pueden llegar a intervenir dentro del proceso penal, pero que no son indispensables. Es decir, sin un fiscal, sin un acusador, no puede haber un proceso penal, pero sí puede haber un proceso penal, por ejemplo, sin un querellante. Este es otro de los sujetos que puede llegar a intervenir dentro de un proceso penal. ¿Quién es el querellante? El querellante es aquel sujeto que se encuentra o que ha sido víctima de un delito y que pretende hacer valer sus derechos dentro del proceso penal. Interviene dentro del proceso penal y pretende hacer valer su derecho para que un determinado hecho, suceso que haya sucedido, que él entiende que es delictivo, se pueda dictaminar como culpable según el entender de este sujeto. Amén de este acusador privado, es decir, está el Ministerio Público Fiscal, que sería el representante del Estado oficial que da por garantizar a la sociedad la reprimenda o la investigación de los delitos, y está el acusador privado, que es opcional, puede intervenir como no. A la par de este sujeto, que es el querellante, puede intervenir también otro sujeto no esencial, que es el actor civil. Dentro de un proceso penal puede intervenir el sujeto que pretende hacer valer sus derechos de propiedad por la comisión del delito que entiende que se ha cometido. Este sujeto también no es esencial, pero puede solicitar que se le repare el daño y perjuicio que se le ha ocasionado en virtud del hecho que ha sucedido, y puede intervenir dentro del proceso penal y está establecido también dentro del procedimiento nacional o procedimiento provincial en la materia. A la par de este sujeto y como lógica consecuencia, así como puede haber un demandado, un actor civil, puede haber un demandado civil que no necesariamente tiene que ser idéntico al imputado en autos. Por ejemplo, puede llegar a ser un demandado civil una compañía de seguro por un accidente de tránsito donde se esté investigando un homicidio imprudente. Puede ser, no es lo que sucede en la mayoría de los casos, pero está habilitado procedimentalmente a que mediante un homicidio imprudente se esté investigando por quién se va a investigar este hecho, por el representante de la vindicta pública, por el Ministerio Público Fiscal. Pero a la par del representante del Ministerio Público Fiscal puede ser que intervenga el acusador privado, es decir, el querellante. Los familiares directos de este sujeto fallecido, los hijos o el marido o los padres de esta persona, pueden constituirse en querellante mediante un abogado que le tiene que otorgar un poder especial o un poder que se otorga dentro del propio procedimiento mediante una pudacta, en el cual tiene la facultad para intervenir. Así como está el acusador privado, también está el actor civil y puede estar el demandado civil. Fíjense lo que sucede en este accidente de tránsito. Así como está acusado del hecho la persona que manejaba, el demandado civil puede ser, por ejemplo, una compañía de seguro, o puede ser el dueño registral del vehículo automotor, y estas personas tendrían
que hacer valer sus derechos dentro de un proceso penal, pero con características civiles, porque la acción civil se ha instaurado dentro del proceso penal. Lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal es un actor por excelencia como acusador per se. El otro actor por excelencia es el imputado, que tiene que repeler la acción de la acusación, y el otro sujeto esencial dentro del proceso penal es el juez. El juez es el que tiene que dictaminar la resolución posterior. Dentro de la Fiscalía y dentro del proceso que habíamos mencionado, en el cual se va dando continuamente paso a paso, por ejemplo, en un sistema acusatorio como es la provincia del Chaco, establecido por la Ley 4538 y su reforma modificada actualmente con el digesto provincial, se establece que hay un fiscal de investigación penal preparatoria, que es el que lleva adelante toda la investigación y que es el que tiene la potestad y la facultad, por ejemplo, para tomarle declaración de imputado al sujeto. No solo tiene esta potestad el fiscal de investigación penal preparatoria, sino que también puede detenerla a la persona y puede dictarle la prisión preventiva. Y con posterioridad a que una persona ha sido imputada, el fiscal puede requerir la elevación de la causa a juicio. ¿Por qué se menciona esto cuando estamos mencionando a una de las partes como es el Ministerio Público Fiscal? Porque una vez elevada la causa a juicio se puede elevar, por ejemplo, a un juzgado correccional. Juzgado correccional en la provincia del Chaco son aquellos juzgados que tienen competencia para delitos menores a 5 años. O se puede elevar a una cámara del crimen, en los cuales tienen competencia para delitos superiores a los 5 años. Y en las cámaras del crimen, pues, muy probablemente intervenga otro representante del Ministerio Público Fiscal, que es un fiscal de cámara. Es decir, así como hay un fiscal de investigación, hay un fiscal de cámara, pero no hay ningún impedimento para que este fiscal de cámara también posteriormente termine interviniendo en el debate por la complejidad de la causa o por otras características que el proceso habilita a que el fiscal de investigación termine interviniendo en el plenario, en el debate. Fíjense cómo tenemos dos instancias muy importantes acá: todo lo que es la investigación, como lo llamamos propiamente dicho dentro del sistema acusatorio, o la instrucción, como se lo llama dentro del proceso penal nacional, y el plenario debate. Son dos etapas muy bien marcadas y muy bien diferenciadas. La mayoría de las veces el representante del Ministerio Público Fiscal son distintos, ¿sí? Hay un fiscal de investigación penal preparatoria y un fiscal de cámara, que es el encargado de mantener la acusación que hizo el fiscal de investigación en el plenario o en el debate, con ciertas crisis o ciertos procedimientos que lo vamos a ir marcando en la investigación penal preparatoria, por ejemplo, o en la citación a juicio ya previo al debate. Estas son funciones centrales dentro del sistema acusatorio. Cuando nos referimos a otro de las personas importantes, el juez. ¿Quién es el juez? El juez es el que tiene que dictar sentencias. Generalmente el juez interviene de carácter unipersonal o de manera colegiada. Los jueces correccionales en la provincia del Chaco son unipersonales. Hay 3 juzgados correccionales en la primera circunscripción, intervienen de carácter personal, es decir, hay un solo juez. Sin embargo, las cámaras del crimen generalmente son tribunales, son 3 jueces los que intervienen, pero no hay ningún inconveniente o impedimento para que intervengan de carácter unipersonal, es decir, que un solo juez sea el que resuelva la situación, excepto que las partes se opongan a que se actúe de carácter unipersonal, haga el planteo correspondiente para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, y solicite que sea de carácter colegiado la intervención de este tribunal. Es decir que fíjense cómo hay distintos jueces, distintos fiscales que terminan interviniendo dentro del proceso penal. Hay jueces que tienen facultades en virtud de los propios sujetos que están interviniendo, por ejemplo, el juez de menor. En la mayoría de las jurisdicciones hay un juez de menor que es el encargado de dictaminar la responsabilidad o el tratamiento que hay que darle a un determinado menor para el sistema punitivo penal. Menor imputable estaríamos hablando, es decir, ciertos sujetos que pueden llegar a darle un tratamiento penal por parte del sistema judicial. Y es decir que tienen competencia según el sujeto que termina interviniendo. Aparte de estos sujetos también suele haber, cuando estamos hablando de menor, un asesor de menores. El asesor de menores es el que tiene que garantizar los derechos del menor
que está interviniendo dentro del proceso penal y es un actor importante, central dentro del proceso penal cuando estamos en presencia de un sujeto menor de edad que está siendo juzgado por un determinado hecho determinado. El imputado es un actor central, es un sujeto central, actor no, porque el actor en este caso de la acción es el acusador. El imputado es el que debe contestar la acusación y siempre tiene que ser asistido por su defensor. Es decir, una de las garantías del debido proceso que empezamos a traslucirlo en módulos anteriores es que el sujeto tiene que garantizársele el debido proceso, el derecho de defensa. Cuando hacemos referencia a eso es decir que al imputado se le debe atribuir un hecho y ese hecho debe estar atribuido con un grado de precisión en el cual el sujeto pueda decir y pueda defenderse. Si ustedes dicen que un sujeto robó y eso es la acusación, esa acusación es endeble, es errónea, es equivocada. Es decir, sería una acusación que no puede sostenerse dentro de un proceso penal. Porque ¿cómo puedo defenderme yo si no me dicen qué robé, cuándo robé, cómo robé y cómo cometí ese hecho? Cuando me dicen que yo cometí un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble mediante violencia, que es el robo, me tienen que decir bajo qué circunstancias realicé ese hecho, porque es la única forma que el imputado se pueda defender. Porque ahí yo puedo decir, no, cuando ese hecho usted me está acusando que yo cometí, yo ese día no estaba porque estaba en otro lado, estaba en otro país, estaba en otro lugar. Cuando se le dice sin el grado de precisión establecido, usted cometió un delito, cometió un robo, básicamente no se le está acusando de nada porque eso no se lo está precisando. Una de las garantías del debido proceso es la imputación. El imputado, dentro de las primeras instancias del proceso penal, se le debe atribuir un hecho. Y cuando se le atribuye el hecho, se le debe hacer con un grado de precisión tal que le dé la facultad de que el sujeto pueda intervenir. El querellante particular puede intervenir hasta que no esté clausurada la investigación penal preparatoria. Mientras no suceda esto, puede llegar a presentarse y lo puede hacer para hacer valer los derechos que tiene. Es más, ha existido fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han garantizado los derechos de la víctima, en el caso Santillán y otros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual se le dice que el Estado no debe incumplir y debe darle la facultad y potestad de intervenir a estos sujetos no esenciales, pero para hacer valer sus derechos. Es decir, cuando se habla del debido proceso penal y de la garantía de la defensa en juicio, se habla de todas las garantías de las personas que deben intervenir dentro del proceso, también a la víctima. La víctima es una persona que ha sido afectada por la comisión de un delito en el cual también se le debe garantizar el derecho, no solamente mediante la investigación que hace el representante de la vindicta pública, sino también el que puede llegar a ser mediante su propio abogado particular, el abogado querellante que va a intervenir en este caso. Y los códigos procesales así lo establecen y así lo reglamentan. Con la siguiente particularidad: ha existido fallos, ha existido casos en los cuales solamente el acusador privado en etapa de plenario, en etapa de debate, ha hecho la acusación y el fiscal no, porque considera que no es delito, porque considera que no hay elementos suficientes. Y lo que se ha preguntado es, dentro de este proceso lógico de entre acusación y sentencia que tiene que haber, si se cumple el requisito de acusación con la sola acusación del particular damnificado, en este caso particular, mediante el querellante. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al menos en el plenario, menos en el debate, ha dicho de que es suficiente con que exista una acusación, al menos por parte de la querella. Por más que el fiscal no acuse, si el querellante acusa, puede ser condenado al sujeto. Lo que no puede ser condenado a un sujeto es si no existe acusación. Es decir, llegamos a un plenario, llegamos a un debate, el fiscal no acusa, la querella no acusa porque se da cuenta de que esta persona que está sometida a juicio no es el responsable de ese hecho. El juez, por más que tenga la íntima convicción de que esta persona es el responsable del hecho, no puede condenarla a la persona. ¿Por qué? Porque el proceso no lo habilita, porque el proceso penal no lo habilita. ¿Por qué? Porque la sana crítica racional es lo que debe regir, no la íntima convicción. ¿Por qué? Porque el juez no tiene la potestad de condenar si no tiene previamente una acusación válida, llevada en debida forma. Y con esto dimos un pantallazo, un panorama de cuáles son las partes intervinientes dentro del proceso penal.
sí o sí tienen que intervenir un acusador, Ministerio Público Fiscal, sí o sí tiene que intervenir un acusado, es decir, el imputado en autos. Este imputado en autos tiene que estar identificado o no identificado, pero tiene que estar el hecho para poder intervenirse en el hecho, en el sujeto y para que se investigue. Lo que no puede suceder es llevarse un proceso penal totalmente en rebeldía. Se puede llevar una investigación en rebeldía, es decir, un sujeto que se abstrae, se oculta de la ley, se fuga, se profuga. El proceso penal puede llevarse adelante mediante la investigación, pero esta persona no puede ser condenada si no es habida. Necesariamente la persona tiene que ser habida para que pueda hacer valer sus derechos dentro del proceso penal. Se le debe imputar dentro del proceso penal, se le tiene que decir cuál es la acusación, él tiene la facultad de ejercer su derecho de defensa, ofrecer prueba en el caso puntual que lo haga, pero lo que no puede existir es una condena cuando el sujeto ha estado en rebeldía si no ha existido acusación válida dentro del proceso penal. Esto es un pantallazo, obviamente, esto es una materia en la cual hay que profundizar con el material bibliográfico que hemos dado para la materia, porque es extremadamente importante y las afectaciones de uno o de otros intervinientes son muy grandes, en las cuales como operadores judiciales que somos todos, estemos dentro del Poder Judicial o estemos del otro lado de la vereda, como se suele mencionar, necesitamos ver cuáles son estos derechos y garantías y cómo el procedimiento está establecido para poder intervenir, llámese como querellante, como actor civil, como demandado, como imputado o como acusador. Es decir que con esto damos por concluido el módulo 7 de Práctica Profesional 1.